El manifestador representa al 9% de la población, forma parte de la minoría de los tipos de energía del diseño humano. Es uno de los 5 tipos y es un tipo muy importante porque es la persona que viene acá a abrir caminos, a derribar obstáculos y hacer lo que otros no se atreven a hacer. El manifestador es esa persona independiente, creativa, que causa impacto, que influencia a las personas de su entorno. En la sombra, de repente no sabemos qué está haciendo esta persona, de repente nos genera mucha confusión y son esenciales para la evolución de nuestra humanidad, porque su aura repelente, cerrada, empuja hacia afuera y lo que hace es eso, es derribar obstáculos y abrir caminos, transitar senderos que nadie se atreve a transitar por miedo al cambio. El manifestador sabe que vino aquí a liderar a la sociedad hacia un destino mejor. Estas personas van al volante de su vida y van abriendo estos nuevos caminos a través de seguir sus llamados internos. Grábate que solo el manifestador tiene toda la potestad y viene diseñado con la energía necesaria para iniciar sin esperar estímulos o ciclos lunares o invitaciones. El manifestador recibe esos llamados internos, impulsos internos o también se les conoce como urgencias que le permiten actuar en el momento. Es esa persona que hace todo por su cuenta, genera mucho impacto en las personas con las que convive, transforma, inspira y lleva consigo una gran carga que es generar los cambios en la sociedad. Su aura, que es cerrada, repelente, empuja hacia afuera, es la herramienta que le permite crear esos cambios y abrir estos caminos y derribar esos obstáculos. Su aura va a ir alejando y manteniendo cerca a las personas correctas para su propio camino. Y ahorita vamos a ver por qué con su estrategia. En su body graph, antes de ir a la estrategia, la característica principal del manifestador es que tiene la garganta definida. Por eso puede traer las cosas a la realidad. Tiene un centro motor que no es el sacro, alimentando a su garganta, es decir, está transformando esa energía que va generando en resultados tangibles en el mundo material, en su realidad. Tiene una forma de comunicación continua, fija. Al ser un ser no sacral, esta persona no genera tanta energía como la mayoría de la población. Sus tiempos de trabajo y de descanso son muy distintos a la de la gran mayoría. Por eso pueden a veces tener dificultades o creerse que son un poco flojos o inconsistentes porque ellos trabajan o a un 200%. Cuando llega ese llamado, cuando llega esa urgencia de ejecutan a un 200% por una semana, 2 semanas, un mes y luego necesitan recargar energías para volver a atender ese llamado. En ese recarga de energías no es que ellos no van a estar haciendo nada, pero van a estar haciendo muy poco, van a estar trabajando a un 20% y es natural para ellos. Si convives con un manifestador y si eres un manifestador o manifestadora tú mismo, puedes ya entender que no hay ningún problema, que no eres flojo, que no es que no te guste tu trabajo, sino que tienes ritmos distintos a los de la mayoría de la población que pueden trabajar más de 8 horas al día siempre que estén haciendo lo que les gusta, por supuesto que son los generadores y generadores manifestantes. Pero tú no tienes por qué forzarte, porque cuando quieres trabajar al 200%, cuando realmente tienes que estar descansando y ejecutando a un 20%, te vas a quemar y no vas a tener energía suficiente para cuando llegue el llamado y cuando llegue la urgencia de ejecutar nuevamente, de trabajar, de crear, de abrir nuevos caminos, porque necesitas mucha energía para romper barreras, para derribar el status quo, para transitar nuevos senderos. Se necesita más energía de la usual, la estrategia de comportamiento del manifestador, es decir, la forma en la que va a tener menos fricciones en su vida, en la que interactúa mejor con el mundo que le rodea y en la que va a atraer y a conseguir las mejores oportunidades y a detectarlas también. Ya hablamos de que el manifestador es el único tipo de energía que no necesita esperar por nada ni por nadie para actuar. Ellos pueden actuar
en el momento en que sientan la urgencia. Entonces, ¿qué deben hacer? Antes de actuar, deben informar. ¿A quién van a informar? A las personas que se vayan a ver afectadas o influenciadas por sus decisiones. ¿Para qué? Para no generar fricción. Y esto es solamente también otra forma de mantener a las personas al tanto, ser empáticos con las personas que te rodean y decirles, mira, yo voy a hacer esto en los próximos días. ¿Te parece? No te estoy pidiendo permiso. Informar no es pedir permiso, pero necesito que lo sepas para que tú también puedas organizarte, porque te respeto como ser humano, como persona que también tiene sus propios planes, y quiero que nos acoplemos si tenemos que acoplarnos, que me acompañes si me quieres acompañar, o simplemente que no me acompañes. Porque ¿qué pasa cuando el manifestador no informa? Usualmente van a venir las preguntas que no le gustan al manifestador, las preguntas de control. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué andas? Para evitar ese tipo de controles que no gustan y que afectan mucho al manifestador, lo mejor es informar antes de actuar. Y vuelvo y repito, informar no es pedir permiso. Informar es simplemente dejarle saber a la otra persona cuáles son tus planes y que la otra persona, con las expectativas claras, con un panorama claro, decida si te acompaña o no, si sigue contigo o no. Piensa que tú eres una conductora de un tren y tú vas a anunciar tu destino, te vas a Italia y estás en la parada, ¿cierto? Y hay muchos pasajeros esperando para tomar su tren. Tú vas anunciando por el megáfono, por los micrófonos, próxima parada Italia, próxima parada Suiza. Solo las personas que quieran ir a Suiza, que quieran ir a Italia, se van a montar en tu tren. Es muy distinto a tú bajarte de tu puesto de líder del tren, de conductora del tren de tu vida, bajarte y preguntarle a cada uno de los pasajeros, ¿tú quieres ir a Italia? ¿A dónde quieres ir tú? No van a llegar a un consenso. Por eso tú eres la que toma las riendas de tu vida como buena manifestadora y tú comunicas hacia dónde va tu tren. Las personas correctas se van a montar y las personas que ya no pertenecen a tu camino, que ya no pertenecen a tu historia de vida, se van a quedar a esperar su propio tren. Seguir tu estrategia tiene un fin muy importante y es que siempre te sientas en calma, en paz. Ese es tu ser, ese es el sentimiento distintivo cuando estás alineada o alineado a tu verdadera naturaleza energética. Cuando estás en calma, todas las personas a tu alrededor están informadas, nadie te está hostigando con preguntas, te sientes bien siendo tú, estando en libertad, cambiando a medida que tengas que cambiar, haciendo lo que tengas que hacer, descansando cuando tienes que descansar. Y para eso necesitas un entorno correcto, para que te permitan ser tú misma. Y ese entorno lo vas a ir forjando tú a medida que vas comunicando tus próximas acciones. ¿Qué debes siempre evitar y, si aparece, prestarle atención para redirigir tu energía? El enojo. El enojo o la ira es tu no ser. Ese es el universo diciendo, llamándote a la puerta y diciendo, hola, creo que es momento de verificar qué es lo que estás haciendo, en dónde te estás quedando callada, en dónde están privando de libertad, en dónde no puedes ser tú misma o tú mismo, para que cambies ese entorno, para que cambies ese espacio de trabajo, para que cambies esa relación o esa amistad que no te está dejando ser tú en todo tu potencial y que está reprimiendo la naturaleza propia de tu ser. Si encuentras este video de utilidad, te agradecería mucho le dieras like, suscribir, puedes dejarme preguntas en los comentarios. Si quieres conocer un poco más acerca de los otros tipos de energía, acá te dejo el de generador y el del proyector para que explores, profundices y conozcas también los tipos de energía de las personas que conviven contigo. Nos vemos en el próximo video. Bye.